Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de cardiología pediátrica con la clase número 2. Así que vamos a empezar con un caso clínico en el cual tenemos un paciente de sexo femenino de 3 meses que consulta por dificultad para alimentarse, sudoración durante las tomas, escasa ganancia de peso. El examen físico, una frecuencia respiratoria de 60 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de 160 latidos por minuto, una saturación de oxígeno de 98 y también se evidencia un soplo holosistólico intenso en el borde external izquierdo inferior, con una hepatomegalia leve. Entonces la pregunta es, ¿por qué una cardiopatía puede producir insuficiencia cardíaca sin generar cianosis? Otra pregunta, ¿qué cardiopatía usted está sospechando? Siguiente pregunta, ¿cuál es el mecanismo fisiopatogénico? ¿Y qué estudios solicitaría para este paciente? Bien, vamos a dar introducción entonces a la clase de hoy. Las cardiopatías congénitas son las malformaciones congénitas más frecuentes, que afectan aproximadamente de 8 a cada 1000 recién nacidos vivos, en el cual las cardiopatías acianóticas presentan el grupo más frecuente. La característica principal es la presencia de un cortocircuito que se da de izquierda a derecha. Como consecuencia, la sangre oxigenada vuelve a circular por el pulmón. Además, no aparece cianosis inicialmente, se desarrolla hiperflujo pulmonar y puede producirse insuficiencia cardíaca. Los objetivos de esta clase van a ser comprender la fisiopatología, la manifestación clínica, el diagnóstico y tratamiento de las cardiopatías congénitas acianóticas más frecuentes en pediatría, que son la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y la persistencia del conducto arterioso. Como objetivos específicos de esta presentación, revisar el concepto de cortocircuito izquierda-derecha, comprender los cambios hemodinámicos posteriores al nacimiento, analizar también la fisiopatología de la comunicación interauricular, interventricular y la persistencia del conducto arterioso, reconocer las manifestaciones clínicas características, interpretar los hallazgos auscultatorios, conocer las herramientas diagnósticas, comprender las opciones terapéuticas actuales y también reconocer las complicaciones evolutivas. Bien, entonces vamos con las cardiopatías congénitas acianóticas. Tenemos la CIA, la CIP y la PCA. En cuanto a su fisiología normal, después del nacimiento, al nacer disminuye la resistencia vascular pulmonar, aumenta el flujo sanguíneo pulmonar, esto hace que se eleve la presión en cavidades izquierdas, que a su vez hace que se cierre el foramen oval, se cierra el conducto arterioso y como resultado la circulación pulmonar y sistémica quedan completamente separadas. También hay que saber el concepto de cortocircuito izquierda-derecha. En las cardiopatías acianóticas existe una comunicación anormal entre cavidades o vasos, debido a que las presiones izquierdas son mayores que las derechas. La sangre fluye desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. La sangre ya oxigenada vuelve a pasar por los pulmones. Esto lo que va a generar es una sobrecarga de volumen, una dilatación cardíaca, un hiperflujo pulmonar y también todo esto terminaría en una insuficiencia cardíaca, ya que la sangre continúa estando oxigenada. Por ello, la cianosis no es una manifestación de estas patologías, al menos no es lo más común. Vamos a empezar a hablar de la comunicación interauricular o por sus siglas SIA. ¿Y qué es la comunicación interventricular, doctor? Bueno, podemos definirla como un defecto localizado en el tabique interauricular que permite la comunicación entre ambas aurículas. Es de las cardiopatías congénitas más frecuentes. Entonces, si les pregunta a ustedes cuál es la cardiopatía congénita acianótica más frecuente, es la interauricular. Piensen que la aurícula está por encima del ventrículo. Entonces, lo primero que deben de pensar es en la aurícula. Entonces, lo más frecuente es la CIA. En cuanto a su fisiopatología, esto es interesante poder, digamos, hacer una revisión de la fisiopatología de esta entidad clínica, que después del nacimiento, la presión de la aurícula izquierda es superior a la de la presión de la aurícula derecha, como ya veníamos diciendo, y esto como consecuencia hace que la sangre cruce desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Este flujo adicional genera una sobrecarga auricular derecha, sobrecarga ventricular derecha y crecimiento o incremento del flujo pulmonar. La magnitud del cortocircuito depende del tamaño del defecto. La CIA pequeña suelen ser asintomáticas en su gran mayoría de los casos. En cuanto a las manifestaciones clínicas,
Muchos pacientes permanecen asintomáticos durante años, pero pueden presentar infecciones respiratorias recurrentes, fatiga, intolerancia al ejercicio. Y como hallazgo característico, podemos escuchar un desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco. Es uno de los datos auscultatorios más importantes, este desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. En cuanto al diagnóstico, un electrocardiograma donde podemos constatar una sobrecarga derecha, una radiografía donde vamos a ver un aumento del flujo pulmonar y evidentemente un ecocardiograma que va a confirmar el diagnóstico y que determina tamaño y localización. Por otro lado, ¿cuál sería el tratamiento de la SIDA? Bueno, si dijimos que es pequeño, solamente haciendo un seguimiento clínico bastará para controlar a nuestro paciente. En cambio, si es bastante significativo la comunicación interauricular, hay que hacer un cierre prematuro y una cirugía en casos seleccionados, ya que suele tener un pronóstico excelente. Ahora pasamos a la comunicación que ocurre entre los ventrículos. La definimos entonces por un defecto en el tabique interventricular y es la cardiopatía congénita también más frecuente, junto obviamente con la auricular, que es la que lidera esto, digamos. Y de igual manera hay autores que también catalogan a la interventricular como la más frecuente. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la literatura que ustedes lean, pueden encontrar que la ventricular es la más frecuente. De hecho, hay pediatras que dicen que es la más frecuente. Y hay otros que dicen que la auricular es la más frecuente. Por eso puse en ambos que es la más frecuente, como más que nada por si llegan a leer y dicen que la interventricular es más frecuente. Por eso aparece en las dos diapositivas. No es que es un error. ¿Sí? Dependiendo de la bibliografía que ustedes busquen, va a aparecer. ¿Sí? En cuanto a la fisiopatología de la comunicación de los ventrículos, la presión del ventrículo izquierdo es considerablemente superior a la del ventrículo derecho, por ello la sangre atraviesa el defecto desde el ventrículo izquierdo hacia el derecho. Como consecuencia va a haber una sobrecarga ventricular izquierda, sobrecarga pulmonar e incremento de retorno pulmonar, haciendo una dilatación de cavidades izquierdas. Cuando el efecto es grande puede desarrollarse una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué entonces la comunicación interventricular grande produce insuficiencia cardíaca? Bueno, durante las primeras semanas de vida la resistencia vascular pulmonar disminuye progresivamente. A medida que disminuye, aumenta el flujo a través de la comunicación entre los ventrículos. El corazón debe movilizar volúmenes cada vez mayores. Finalmente aparece taquipnea, sudoración, dificultad alimentaria y un retraso ponderal. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la comunicación interventricular, si es pequeño esta comunicación es asintomática al igual que la auricular, y si ya es significativa o grande, podemos decir que la clínica va a ser una insuficiencia cardíaca, mala ganancia de peso, infecciones respiratorias frecuentes. En cuanto a la ocultación, los hallazgos clásicos es ese soplo holosistólico, tanto en sístole como en diástole, de carácter áspero, intenso, que se suele ocultar en el borde external izquierdo inferior. Algo a considerar es que las comunicaciones interventriculares pequeñas suelen producir soplos más intensos que los de tamaño más considerable. Esto ocurre obviamente porque la velocidad del flujo es mayor. En cuanto al diagnóstico de la comunicación interventricular, los hallazgos clásicos en ecocardiograma hay que tenerlo presente, ya que es el método diagnóstico de lesión, es el mejor método. Entonces, si podemos solicitar que el paciente se haga un ecocardiograma o derivar al cardiólogo especialista en el área de pediatría, seguramente indique este estudio por imagen, ¿sí? Y evidentemente va a ser el mejor método para poder diagnosticar esta patología, ya que permite evaluar tamaño del defecto, dirección del flujo y repercusión hemodinámica. En cuanto a si es un defecto pequeño, solamente hay que dejar en observación y seguimiento clínico al paciente. En cuanto a lo que es la insuficiencia cardíaca, podemos usar furosemida, 1 mg/kg dosis cada 12 horas o captopril. Bien. En cuanto a la persistencia del conducto arterioso, podemos definir como la presencia de la comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar, que se da después del nacimiento.
En cuanto a la fisiología del conducto arterioso, bueno, durante la vía fetal, el conducto arterioso desvía la sangre desde la arteria pulmonar hacia la aorta. Es una estructura normal y necesaria. Luego del nacimiento, esta debería cerrarse. En cuanto a la fisiopatología, después del nacimiento la presión aórtica supera ampliamente a la presión pulmonar. Si el conducto permanece abierto, la sangre pasa desde la aorta hacia la arteria pulmonar. Entonces, esto va a producir hiperflujo pulmonar, sobrecarga cardíaca, dilatación de las cavidades izquierdas. Como manifestación clínica, o en los que son pequeños, nuevamente asintomáticos, y si ya es considerable esta persistencia del conducto arterioso, va a haber taquipnea, dificultad alimentaria, retraso ponderal, insuficiencia cardíaca. En la ocultación podemos hallar un soplo continuo en maquinaria, ¿sí? O, si mi memoria no me falla, este era el soplo que tiene también un nombre propio en el área de cardiología. En el cual se le ha dado varios nombres, pero por lo cual seguramente no lo sé. Entonces me quedé pensando, pero no les voy a decir, ya que aparentemente no es el soplo que estaba pensando. Sí, me estaba confundiendo por otro. Así que no dije nada, por suerte, como para no confundirlos más. Pero sí, me quedé pensando y no, era otro soplo. Entonces, la manifestación clínica, sí, de la persistencia del conducto arterioso a nivel ocultatorio, vamos a escuchar un soplo como en maquinaria, que se oculta durante la sístole y también la diástole. En cuanto al diagnóstico, podemos nuevamente aferrarnos de la ecocardiografía Doppler, que confirma el diagnóstico y también evalúa la repercusión hemodinámica. El tratamiento de este cuadro clínico, en prematuros damos ibuprofeno, 10 miligramos kilogramos inicial, luego 5 miligramos kilogramos a las 24 y 48 horas. Una alternativa que también se suele usar es la indometacina, según protocolo neonatal. Niños mayores, cierre percutáneo, si no, se opta por cirugía. ¿Cuáles serían las complicaciones evolutivas? El famoso síndrome de Seymour, ¿sí? Si un cortocircuito izquierda-derecha permanece durante años, lo que va a pasar es que el hiperflujo pulmonar produce daño vascular progresivo, aparece hipertensión pulmonar severa y finalmente la presión pulmonar supera la sistémica, el cortocircuito se invierte, la sangre pasa de derecha a izquierda. Como consecuencias va a haber cianosis, hipoxemia e enfermedad irreversible. Acá dejé simplemente un cuadro comparativo para que lo puedan apreciar mejor, detengan la presentación, capturen si quieren la imagen y vayan comparando. Obviamente que esta es una comparación con muy pocos datos, pero datos también necesarios para no abrumarlos con un cuadro comparativo mucho más extenso con mucha más información. En cuanto a la resolución del caso clínico, podemos decir que nuestro paciente presenta mala ganancia ponderal, taquipnea, sudoración al alimentarse, un soplo sistólico. Entonces, el diagnóstico más probable es una comunicación interventricular significativa. ¿Sí? Después de todo lo que hemos visto, sin dudas orienta más a algo interventricular que a algo interauricular, por esta sudoración al alimentarse, por la mala ganancia ponderal, etc. Entonces, la fisiopatogenia o fisiopatología corresponde a un cortocircuito izquierda-derecha con hiperflujo pulmonar e insuficiencia cardíaca. ¿Cuál sería la conclusión de esta presentación? Bueno, las cardiopatías acianóticas son las cardiopatías congénitas más frecuentes, que se caracterizan por cortocircuitos que van de izquierda a derecha. La cardiopatía más frecuente, como bien digo, suele ser la ventricular, pero algunos consideran la auricular. También tenemos que recordar a la persistencia del conducto arterioso, que representa también las formas más habituales. Sí, estos tres. La presencia, o mejor dicho, la ausencia de cianosis no excluye la enfermedad cardíaca significativa, porque como vimos, el síndrome de Seymour es una complicación evolutiva de una cardiopatía congénita acianótica. El ecocardiograma es el estudio diagnóstico fundamental y de elección en estos cuadros. El tratamiento va a depender de la repercusión hemodinámica y de riesgo de complicaciones, que claramente ahí ya intervendría más el especialista en cardiología pediátrica. Les dejo aquí la bibliografía que he utilizado para realizar esta presentación. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por prestar atención
No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subo el próximo video de esta saga. También no olvides darle me gusta, que eso ayuda a que el canal siga creciendo y pueda seguir trayéndote presentaciones de calidad y con buena información. También no olvides compartirlo con tu compañero, con tu colega que le haga falta repasar este tipo de cardiopatías o que sientas que le falte repasar. Entonces este video le va a venir bien. También no olvides comentar si tienes alguna duda, si quieres agregar algo, si quieres preguntar algo. Estaré viendo la caja de comentarios y respondiendo a la brevedad. Así que sin más, chicos, que tengan un buen día, que tengan una linda semana. Chau, chau.